Buah, brutal. Opa chavalas, opa chavales, esto es Buah Brutal, el programa de los que tiramos dados de 20, de los que pulsamos X para continuar, el programa de los que siempre queríamos que el coyote pillara al correcaminos y nos compartíamos su frustración y hasta sentíamos compasión por él. Y de eso va a ir un poco el programa de hoy, de antagonistas, de villanos que son están especialmente bien desarrollados, les teníamos cariño o siempre pues nos gustaron más que los protagonistas. Estamos aquí en directo en Twitch una semana más con Sergio y Abel. ¿Qué tal, Abel? Buenos días. Pues buenos días. Aquí la verdad que me levanté con algo de dolor de garganta. Espero que no sea nada chungo. Espero que solo sea un resfriado típico. Pero salvo eso, todo bien. Yo tengo un leve dolor de muelas, pero... Sí, algo siempre hay que tener porque yo qué sé. Claro, algo siempre tiene que doler. Ya que vivimos quejándonos, por lo menos tener una razón, ¿no? Claro, tener ahí un trasfondo. Pues si te parece, a ver, si quieres abrir tú un poco el melón de esta semana. ¿Cómo no? Pues mira, voy a abrir el melón de los villanos con un clásico que es Darth Vader, ¿no? En realidad voy a hablar un poquito de los villanos de Star Wars en general, ¿no? Porque me parece que hay mucho que comentar. A ver, Darth Vader en concreto es un villano como que marcó época, ¿no? O sea, yo creo que de todos los villanos que existen así en el cine de ciencia ficción o space opera como es Star Wars, yo creo que es el más mítico, ¿no? Sí. ¿Y por qué pasó a la historia? Yo creo que por varias cosas. Primero porque tiene como un halo de misterio y una intriga a su alrededor, sobre todo al principio de la película, cuando todavía no conoces, ahora ya está todo más que trillado, ¿no? El origen de Darth Vader y todo ya es conocido por todo el mundo. Pero cuando se hicieron las primeras pelis, era como algo muy novedoso. Era un villano Sí. que tapaba su rostro con ese casco de apariencia samurái, que hablaba con voz profunda y que necesitaba aparatos adicionales para respirar. Entonces era como que lo envolvía un halo de misterio que era muy, muy guay, muy atractivo, ¿no? Esto además unido al hecho de que ya desde el principio existía una pequeña dualidad, ¿no? Entre la maldad del personaje y un poco la intención de que sus hijos se unieran a él, ¿no? Que dentro de lo que cabe pues es un sentimiento humano, ¿no? No es la maldad pura como la que tiene el emperador, sino que ves que hay como un fondo en el que el tío quiere unir a su familia en cierto modo, aunque sea unirla en intenciones malignas, ¿no? Pero bueno, pero el caso es que el tío quería a su hijo con él, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hace tan guay a Darth Vader, porque después supimos que Vader en realidad, que Anakin se unió al emperador porque tenía la esperanza de resucitar a Padme, ¿no? A Amidala. Entonces, eso todavía lo hace más humano. Y yo creo que mejora más aún incluso el personaje. Como te decía que íbamos a hablar un poco de los villanos de Star Wars, y a mí Darth Vader por supuesto es el que más me gusta, pero yo creo que hay otros villanos en Star Wars que son muy interesantes. El emperador, por ejemplo, no me parece tan interesante porque yo creo que un buen villano para mí
tienes que empatizar un poco con él, ¿no? Tiene que tener algo humano. Como Vader, por ejemplo, que tiene ese lado que dijimos de amor a su familia, entre comillas. Pero el emperador no tiene nada de eso. El emperador es maldad pura y eso para mí lo hace menos atractivo. O sea, el emperador es como Sauron, ¿no? Que es un ente que es maldad pura, que está ahí, pero no puedes empatizar con él mucho, ni tampoco puedes empatizar mucho con Sauron, ¿no? Puedes empatizar con Saruman a lo mejor, pero no puedes empatizar con un ente que es pura maldad, ¿no? Porque no... O sea, puede tener un más o menos carisma, pero el hecho de que sea pura maldad ya hace que para mí sea menos atractivo. Pero después tienes otros que están bastante bien, como por ejemplo Darth Maul, que para mí fue de lo mejor del episodio 1, que de hecho fue un personaje que después se recuperó porque los fans lo pedían y volvió en las guerras clon, volvió en Rebels y la verdad, bueno, y tuvo algún cameo en otra película, no voy a decir porque eso sí que es spoiler. Pero bueno, que el tío se mereció volver y volvió por la puerta grande. De hecho, yo creo que es un personaje muy, muy interesante de la serie de las Guerras Clon. O sea, lo aprovechan muy bien. Y tiene también ese rollo que tiene Vader, que es el misterio, ¿no? Que está detrás de él. De hecho, en el episodio 1 no dice palabra. Después en las Guerras Clon sí que lo escuchamos hablar y en Rebels. Pero a medida que sabemos más de él, de su pasado, como que nos va gustando más. Y tiene como esa ansia de poder que a su vez está un poco aderezada con el resentimiento que le tiene a los que lo utilizaron, ¿no? A los que lo usaron como marioneta. Y me encanta, me encanta. Es otro villano que me gusta mucho. Y después, para cerrar así el top 3 de villanos de Star Wars, tengo que decir a uno que a muchos no están de acuerdo, pero a mí me parece un personajazo, que es Kylo Ren. Sí, el villano adolescente. Sí, sí. Kylo Ren es un acierto porque no quisieron hacer un Darth Vader segunda parte, ¿no? No quisieron hacer un clon de Vader para el villano de la nueva trilogía. O sea, la nueva trilogía se puedes criticarla por muchas razones y tal, pero yo creo que Kylo Ren no es una de ellas, porque lo bueno que tiene Kylo Ren es que podemos verlo en muchas personas que cualquiera conoce, ¿no? Ese típico chaval que está resentido con todo porque todo le sale mal y piensa que la culpa es de todos menos suya y que tiene estallidos de iras y como muy habituales y me parece que eso mola mucho de Kylo Ren, porque no es algo que se haya visto mucho en Star Wars. El hecho de ver a un personaje caprichoso, como con mucho resentimiento y tal, me parece un acierto muy guay y de hecho los ataques de ira que tiene, que lo empieza a romper todo, me parecen geniales. Me parece de lo mejor que... Sí, aparte que la propia película, tú lo acabas de decir, no intentaron poner un Darth Vader 2, pero sí que se ve como que el personaje intenta ser como su abuelo, ¿no? Intenta ser su heredero. Y le sale regular. Y es gracioso, o sea, tiene su toque de comedia, pero en el fondo, hombre, después pues hace cosas que no son de risa en absoluto. Pero sí que yo creo que todo es muy brillante, es un acierto en ese sentido, porque lo han puesto como propósito. Han puesto un personaje, no han puesto un intento de Darth Vader 2. Han hecho el propio meme del perro Pucci y lo han utilizado con mucha habilidad para meterlo en la propia ficción. El propio Kylo Ren
quiere ser Darth Vader. No el guionista quiere que Kylo Ren sea Darth Vader, ¿sabes? Le da igual. Es el propio personaje el que lo intenta. De hecho, no necesita llevar máscara en ningún momento Kylo Ren. No, no hace falta para respirar ni para tener visión mejorada ni nada. Simplemente Claro, pues, claro. se la pone por acojonar como acojonaba su... Déjame saludar a Sodita que está diciendo os amo chicos, guau brutal. Buenos días, ahorita. ¿Qué tal? Y sí, yo creo que es un... Hay villanos muy interesantes en Star Wars. Y de hecho uno podría decir que el protagonista de Star Wars es realmente Anakin, es realmente Darth Vader. Y cuando enfocas la saga así, para mí tiene un sentido muy especial. Porque es un personaje muy humano. Lo que le pasó a él nos pudo pasar a todos. Y me gusta porque se carga la típica figura del elegido, ¿no? El Mesías, el que viene a salvarnos a todos. Claro. Y Anakin, pues como que no puede con esa presión, con ese peso y al final se rompe por todas partes. Y la película te lo pone como una desgracia, porque era el elegido, tú tenías que salvarnos a todos. Vete a la mierda, Obi-Wan. Vete a la mierda. ¿Sabes? O sea, deja al chaval en paz. Y en ese sentido, y cuando lo enfocas así, eh, tiene muchísimas dimensiones ese personaje. Pues Y sí. no sé si por capricho si les quedó así de casualidad, pero esos momentos de honor que tiene después eh, Darth Vader, Ujú. eh, que se ven como una madurez, ¿no? Del personaje, como que sí, ahora es malo, no como antes, pero sin embargo es muchísimo más maduro. O sea, como personaje bueno, Claro, tenía claro. momentos de dar putísimo asco, de vaya niñato, de vaya cabrón, pero después como personaje malvado, al revés, tiene momentos de ser un caballero, de cómo se enfrenta a Obi-Wan con un duelo de igual a igual, no se pone en una posición más elevada como hace Obi-Wan, y esas cosas pues creo que es un villano irrepetible, ¿no? Sí, Darth Vader. sí. Mira, Sodita nos dice que Kylo ha sido el villano más flojo de todos, en su opinión. Pues precisamente nosotros estábamos diciendo justo lo contrario, que por lo menos para mí, Kylo es de los más de los mejores villanos que dio Star Wars. Bueno, ya os puse mis motivos. Pero, a ver, está claro que no puede competir con Darth Vader porque Darth Vader es muy mítico y además está mucho más desarrollado. Hubo mucho más tiempo para desarrollar a Anakin que para desarrollar a Kylo. Pero sí, Kylo es buenísimo por eso, porque no recurre al cliché de vamos a volver a hacer a un villano terrible como Vader, sino que vamos a hacer a un chaval que tiene miedo, que, que, que vive bajo la sombra de su abuelo y que bueno, al Sí, final se redime también. que bueno, es fácil que Kylo no guste, también te digo. O sea, es fácil que Kylo caiga mal o te saque de... Es que es el típico personaje que o te gusta o lo detestas. No, no es Sí, a ver, como... claro, es que yo creo que parte de la razón por la que está bien hecho es porque lo odias. Ujú, Quiero decir, puede un ser. villano que te es indiferente, pues seguramente puedes decir que está mal construido y tal. Pero Kylo, es que es muy difícil no odiar a Kylo. Y el hecho de que tú veas la película y digas, pero qué niñato, ¿sabes? Ya te dice que está bien hecho. Porque precisamente es lo que se busca. No es que tú digas qué niñato y el personaje sea un caballero andante. No, no, es que es un niñato, efectivamente. Y el hecho de que tú lo odies por ello hace que esté bien construido porque era la intención. Eh, Claro. Sí, toda la razón. Pues yo voy a hablar de un villano de videojuegos. Muy bien. Y
este para mí es el mejor villano de esta saga. Es una saga que ahora está un poquito... Es que es de Ubisoft. Entonces ya sabemos que Ubisoft es como ese estudio que está en una crisis, ¿no?, de identidad. Es como ese padre, ¿no?, que se compra un descapotable. Es como, papá, ¿qué haces? Si no te hace falta descapotable. Pues Ubisoft es un poco así. Y voy a hablar de Bas Montenegro, del villano de Far Cry 3. Que una cosa que hace Far Cry que me gusta es que siempre centra sus campañas en el villano, ¿no? Claro. En el último Far Cry, en el 5, que es allí en Estados Unidos, centraban todas las campañas como en este predicador, en este mesías de la América profunda, y con un actor, aparte un actorazo contratado, con una campaña potentísima, incluso flash mobs y eventos. Sí. Un segundo. Nos dice Sodita, ¿cuál piensan que es el mejor villano de Marvel? Después vamos a entrar en eso, porque yo tengo algo preparado, pero ya lo dejo así para abrir boca, ¿sabes? Que hablaré de villanos del cómic, pero bueno, ahora seguimos con el que tenías tú. Claro, después nos metemos Dice, amigo, acabas de entrar en mi terreno, los videojuegos, dice Sodita. Después vamos ahí a Marvel. Bueno, pues Far Cry, el 3, pues era un episodio así muy colorista, ¿no? Muy... No sé si te acuerdas, Abel, eran aquellas islas tropicales, Sí, empezabas como una fiesta y te secuestran unos piratas que tienen, digamos, una guerrilla de piratas que tiene dominada esta serie de islas, este archipiélago. Y me encanta cómo es el primer momento. Este villano digamos, te lo ponen en la cara y no es cómodo. Es un villano que no es cómodo, te rompe el ritmo siempre, te llega a molestar como jugador. Claro. Y eso es genial. O sea, no es gracioso, no es el típico, no es Negan, ¿sabes? The Walking Dead, que te hace gracia. De hecho, hay vídeos en YouTube, si los buscáis, de Negan con risas enlatadas de fondo. y te partes de risa. Y spin-off de Negan. Y hay gente que de hecho que ve Walking Dead que es Team Negan, ¿no? Que están con Negan, que les cae bien y tal. Está loco, pero es como quien empatizan con él. Entonces Bas Montenegro es este, bueno, no sé si os acordáis, pero era este con la cresta, hacía este monólogo de la locura potentísimo. Y es el típico macarra de discoteca, el típico cani de tu instituto, que de repente, de hecho hay un punto que te dice, pues que no me gusta cómo me estás mirando y te pega directamente, ¿no? Y te tira al mar. Y es de las pocas veces que yo en un juego sentí una sensación de incomodidad tal parecida al miedo, ¿no? Un miedo muy humano de esta incomodidad que va creciendo lentamente dentro de ti. ¿No? Como esta persona, hay gente que las ves y automáticamente esa persona ya sonríes, ya entras en un clima de, ¡buah, qué bien estoy con esta persona! Pero hay personas que entran en el bar o te saludan y ya te generan esa sensación de, alarma, ¿sabes? Ya. Y cuanto más ves de esa persona, más empiezas a notar que esta persona pues es tóxica y es peligrosa. Y en este juego de mundo abierto, donde la narrativa se diluye porque tú lo único que haces es ir de puesto fronterizo en puesto en campamento, pegando tiros y tirándote a la delta y pilotando jeeps y cazando leopardos. No, este típico gameplay de mundo abierto un poco ya un poquito quemado, ¿no? Que en su día era un novedoso, ¿no? Por así decirlo, pero ahora ya está un poquito de capa caída, o por lo menos necesita reforzarse, ¿no? Este rollo de mundo abierto, evolucionar, como pasó en el Breath of the Wild, que le dio una vuelta de tuerca importante.
pues Bash, como villano, es el hilo conductor de de todo este gameplay que podría ser difuso. Él es el que le da un poquito de solidez a todo. Y lo que me gusta es que es un villano con el que no empatizas para nada, pero lo respetas muchísimo, porque es una fuerza de la naturaleza, o sea, está completamente loco y tiene una secta de seguidores a través de totalmente maquiavélico, a través del miedo. O sea, la gente le sigue porque le tienen miedo. Y se contradice, tiene cambios de humor, no tiene un objetivo aparente. O sea, no le ves. Él capturó las islas, es un pirata y se dedica a drogarse y a mantener el gobierno de sus islas, pero no, ¿sabes? No te da un discurso sobre metafísico o yo qué sé, ¿sabes? O misántropo, no, es un niño con juguetes muy peligrosos, pero que te llega a exasperar como jugador. O sea, yo me acuerdo de haber momentos, porque tú juegas a la Amnesia, a estos juegos de miedo tipo Slenderman, tipo Alien Isolation, claro, Sí. te asustas porque el juego es de miedo. Te lo pasas mal, dices tú, me cago en el bicho este otra vez, porque el juego es de miedo, pero en Far Cry 3 no es un juego aparentemente de miedo y llegas a odiar muchísimo a este personaje. Y creo que es un acierto y aparte creo que es algo que no se repitió después en la saga esta de Ubisoft y es una pena realmente. Claro. Sí, No sí, sé sí, si es tú lo verdad. jugaste, Far Cry 3. Yo jugué al 3, de hecho fue el único que jugué, digamos, profundamente, porque después los Far Cry como que los iba catando, pero me cansaba más. O sea, me cansé antes que con el 3 que llegué. No sé si lo llegué a acabar, ¿eh? Pero bueno, lo jugué bastante a conciencia. Hmm. Eh, mira qué bien, dice Sodita, tu cómic está en $4 y ahorraré para comprármelo. Pues me alegro, hombre. Después saco spam de Conan el Bárbaro, que es mi cómic, que ya está a la venta en digital y próximamente espero que en papel a través de Amazon. Pero bueno, no es tiempo de spam, sino que es tiempo de villanos. Y antes nos comentaban en el chat precisamente sobre villanos de cómic, concretamente de los de Marvel. Y yo voy a hablar de los villanos de Marvel, pero no de los de cómics, sino de los del cine. Porque hay mucha controversia con respecto a los villanos de Marvel en el cine. Porque por lo general están bastante mal construidos, no sé si es la palabra, porque, a ver, hay un equipo de profesionales trabajando ahí que sabe lo que es hacer un guión de cine, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que no han tenido a lo mejor el carisma que uno espera en un villano que tiene que enfrentarse, yo que sé, pues a Iron Man o a el Capitán América, ¿sabes? Sí que es verdad que ha habido algunos villanos bueno, que han mal adaptados, dice Sodita. Bueno, sí, puede decirse eso. Lo que pasa que, claro, también estamos hablando de películas de hora y media en las que es muy difícil desarrollar a un villano bien, porque tú tienes que desarrollar también al héroe y tienes que contar su origen y tienes que hacer una historia y es muy difícil. De hecho, precisamente el mejor villano de Marvel es Thanos, porque es un villano por dos razones para mí. En primer lugar, porque es un villano que hay tiempo para desarrollar, porque tienes dos películas por delante en las que puedes desarrollar sin problema al personaje. Y segundo, porque, como decía yo antes con Vader, y que es algo que se aplica en general a los villanos, yo creo, puedes empatizar con él. El problema que tienen muchos villanos de Marvel es que no tienes posibilidad
de eso, de empatizar con ellos porque no son humanos en ningún momento. Son personajes que sí, a veces tienen algún rasgo humano, como yo que sé, como la codicia o como la envidia o como, no sé, pero no llega a desarrollarse lo suficiente para que uno empatice con ellos. Entonces, claro, Thanos sí que tiene esa ventaja. Tú, o sea, puedes llegar a entender, aunque no lo entiendas, puedes llegar a comprender un poco las motivaciones de Thanos, ¿no? Que lo que quiere es, en el fondo, salvar al universo, entre comillas, de su destrucción por la propia superpoblación y el agotamiento de los recursos en la galaxia, ¿no? Entonces, tiene un motivo más allá de matar al héroe o dominar el mundo. Y además, la relación que tiene con su familia, en concreto con sus hijas, está muy bien desarrollada también. Sobre todo en la última, cuando tiene que renunciar a una de sus hijas para conseguir su objetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que Thanos está bastante bien desarrollado en las películas. En el cómic, claro, los cómics son otra historia porque los cómics han pasado por muchísimos... Sí, hay mucho Max Mix ahí de autores y tal. Por muchas etapas, entonces, claro, los villanos van y vienen, hay guionistas que te hacen villanos buenísimos y hay otros que no. Pero en general, si me tengo que quedar con un villano de cómic, ya dejando de lado un poco las películas, yo me quedo con el Joker. Porque el Joker es un villano que da miedo de verdad. Porque es la locura y es el caos personalizado. O sea, hay villanos que puedes verte venir, ¿no? Que puedes saber por dónde te van a salir y que a lo mejor digamos que como Thanos tienen un propósito y siguen cierta lógica, ¿no? Dentro de su maldad. En cambio, el Joker no. El Joker nunca, en ningún momento sabes por dónde te va a salir, porque no tiene una... No hay una lógica, no hay una razón para sus actos, más que el puro caos. Y eso claro, hace que te dé totalmente miedo porque no sabes por dónde te va a salir. Cuando el Joker se carga a Robin, los lectores de la época se quedaron todos en shock porque era algo que no se había visto nunca, además con una palanca. Se lo carga, ostiones. Sí, a hostia limpia. Claro, es algo que en la época, de hecho, fue muy polémico porque que muriera un héroe en un cómic era difícil, pero que además muriera de esa forma tan violenta. Entonces, claro, después todo lo que le hizo a Catwoman, ¿no? Que después a Bárbara Gordon, ¿no? Que la destrozó y se dice que la pudo llegar incluso a violar, no se sabe porque no, en ningún momento se dijo eso, pero en cualquier caso o sea, es un villano que para mí es buenísimo y además sí que ese, a diferencia de otros villanos de Marvel, sí que ha sido muy bien adaptado al cine, pues tanto en esta última película de... Uy, espera, que me ha sonado algo aquí. Uy, nos está siguiendo Rubén. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Rubén es un dibujante buenísimo, un diseñador excelente y está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Rubén? Estamos grabando el podcast Buah Brutal y estamos hablando de villanos. Bienvenido, toma asiento. Buenos días, Rubén. Estaba diciendo que estaba hablando del Joker, estaba diciendo que ha sido muy bien adaptado también en el cine, no solo es un buen villano en el cómic, sino que además ha sido muy bien adaptado en el cine. Y de hecho es uno de los pocos villanos de cómic
que tiene el prestigio, ¿no? de, de ser deseado por muchos actores de categoría, ¿no? Cosa que, pues a lo mejor con otros personajes de cómic no pasa. Y de hecho, bueno, yo creo que hay pocos actores que no hayan deseado ser el Joker en pantalla, ¿no? De hecho, que yo creo que tiene más prestigio interpretar al Joker que interpretar a Batman. Fíjate lo que te digo. Sí, no, está claro. Es que es un personaje que, digamos, consagró Heath Ledger, ¿no? Y parecía difícil, pero Joaquin Phoenix como que lo clavó, ¿no? Pero sí, es un personaje con muchísimo prestigio. Y aunque sea la locura personificada y el caos en bruto, ¿no? Es como el caos nuclear de Azathoth. Está en la cabeza del Joker. Sí que tiene un pasado y sí que tiene una historia que ha forjado, ¿no? Esa locura, y ahí es donde está es un poco el objetivo, ¿no? de la última película. Un poquito, sí, está loco, pero ¿de dónde viene todo eso? Porque de algún Claro. sitio tiene que venir. Es como cuando ves la historia de Ted Bundy o de cualquier asesino en serie. Normalmente toda esta gente ha tenido una infancia espantosa. Y con infancia espantosa me refiero a, yo qué sé, cosas muy chungas, ¿vale? En plan, abusos, violencia. Claro. Y hay, hay gente que es psicópata, diagnosticada, pero ha tenido una vida maravillosa. Tiene unos padres que le han dado todo el amor del mundo, han tenido todo lo que han querido, felicidad, mascotas, han jugado con ellos, han tenido amigos, han tenido primos, han tenido todo. Y Claro. pues luego resulta que, jolín, es que este chaval, mira que es frío, mira que solamente le importa probar y ganar dinero o lo que sea, y ha ido al psicólogo y yo, hombre, es que es un psicópata. Pero es un psicópata con una vida maravillosa y una familia que lo quiere. Claro, cuando se junta el hambre con las ganas de comer es cuando pasa lo que pasa, tanto en la realidad como en la ficción. Y antes que hablabas de Thanos, pues sí, Thanos me parece... también hay un poco Team Thanos, ¿no? Hay gente que dice que Thanos hace bien. Yo soy un poco así. Digo, a tomar por culo todo, que esto lo hay que resetear, no hay que hacerle un hard reset al, a la galaxia, al universo. Que es un poco lo que quiere hacer Thanos. Una solución drástica, pero efectiva. Y sí, el Joker, pues. Ya le gustaría a muchísimas obras de ficción tener un Joker como villano. Y se intenta imitar mucho. Y ahora que lo pienso, un poco el Bas Montenegro, con esa locura, con esa falta, que parece que quiere tocar los huevos y ya está. Porque a veces parece que el Joker quiere tocar los cojones y ya está. Mira, Pero Rubén dice en el chat, bueno, a mí me gusta más la idea romántica de los cómics de enamorar a la muerte matando al universo. Es verdad que en los cómics el objetivo de Thanos no es tan terrenal como el de su versión en el cine, sino que efectivamente lo que quiere hacer el Thanos de los cómics es enamorar a la muerte haciendo una escabechina, ¿sabes? Entonces es como sí, que mola mucho más. es un poco más inocente, pero mola más. Lo que pasa que, claro, eso era imposible de adaptar al cine porque primero que había que presentar a todo el rollo de la muerte y toda esa retaíla de tramas que tenían los cómics y claro, se hacía un poco complicado. Pero bueno, sí que es verdad que tiene mucho rollo el Thanos del cómic, es cierto. Pero bueno, aquí hablábamos justo de la versión del cine porque decíamos que es de los pocos villanos de Marvel que digamos que podría llegar a pasar a la historia, ¿no? Como un buen villano
dentro de lo que es el cine de superhéroes. Dentro de Marvel, ya digo, porque DC tiene la fortuna de tener al Joker, que ya es un villano que ha pasado a la historia del cine. Pero Marvel no tenía un villano que digas tú, bueno, este villano va a ser ¿sabes? Va a quedar en la historia del cine como un gran villano. No lo tenía y de hecho, más bien incluso al contrario, ¿no? Había demasiados villanos de pacotilla, de estos que duran una peli hasta luego, y faltaba un villano como Thanos que, sin tener el carisma del Joker, pues cumplió, por lo menos. Sí, yo de hecho tampoco soy el fan más acérrimo de del Marvel Cinematic Universe, no, los cómics ya son otra cosa, les tengo bastante más cariño. Pero sí que Thanos pues me gustó. O sea, eso de cómo está representado, no, los motivos que tiene y Claro. me gustó bastante. Sí que no conocía lo de los cómics, mola bastante más, la verdad, Sí, lo de sí. la morada de la muerte. Pero bueno, qué bonito es aprender cosas. Gracias, Rubén. Sí, a ver, Pues los cómics, claro, ya te digo, eran más inocentes en ese sentido, pero es que eso era muy difícil de adaptar después no hubo al- cojones, eso no hubo cojones a meterlo. La Buf, explicación es esa. claro. Y el estudio dijo, esto no lo podemos meter. ¿Por qué? Porque no, falta valentía en, en la creatividad muchas veces. Pues voy a hablar de unos villanos que en esta trilogía de películas tiene la particularidad de que empiezan y han ganado ya, ¿no? Hostia, Ya, sí, y esto ya mola, ¿no? De entrada. Ellos ya han ganado. Y, y aparte son bastante jodidos. O sea, son realmente villanos, ¿no? Pero tienen un trasfondo muy interesante. Voy a hablar de las máquinas en la trilogía de Matrix. Eh, amigo. Esa parte me gusta mucho cómo están representadas porque es como las máquinas, pero solamente vemos estos calamares, ¿no? Bueno, y luego Ujú. ahí se ven también, yo qué sé, el robot este pequeñito que se te mete dentro del cuerpo para rastrearte. Se ven ahí varios modelos. Pero lo que mola realmente de las máquinas es que eh, en todo momento ellas desde el principio quisieron convivir con la humanidad en armonía. En el lore de Matrix, pues en el siglo XXI, la raza humana inventa, ¿no?, la inteligencia artificial y pues la empieza a introducir en su tecnología. Pues lo que es un rumba, pues es un rumba con inteligencia y conciencia. Y claro, al final lo que sucede es que lo que se crea es una casta de esclavos en una especie de nueva Roma, ¿no? La humanidad pues empieza ya, bueno, y claro, esto pues genera diversos problemas, ¿no?, en la economía y tal, pero las máquinas hacían los trabajos más peligrosos. Al final del siglo XXI, un robot mayordomo, se llamaba B166ER, se rebeló contra sus maestros y mató a su dueño, a los perros del dueño y al hombre que lo intentaba desactivar y destruir. Lo que a esta máquina, a este robot se le juzgó y se declaró inocente porque se estaba defendiendo, lo querían desmontar y no quería morir. Claro. A este robot ya hay una movida porque no lo dejan tener un abogado, porque no es un ser humano, ¿no? Eh, bueno, imagínate ya la discordia entre la humanidad, entre diversas facciones políticas, porque había facciones políticas, por supuesto,
defendiendo los derechos de las máquinas, de la igualdad, estas cosas. Mientras pues otra gente consideraba que los robots eran nada más y nada menos que propiedad. Es como una lavadora, exactamente igual. Claro. El caso es que a este androide lo ejecutan. Lo encuentran culpable de asesinato y lo ejecutan. Y esto genera un proceso pacífico de las máquinas, que es la marcha del millón de máquinas, ¿no? Hacen como una manifestación las máquinas. Esto acaba desembocando en una especie ya de guerra fría entre las máquinas y la humanidad. No, eventualmente, digamos, con el tiempo, los partidos más antimáquinas, no, las facciones más en contra de las máquinas, digamos que dominan los gobiernos mundiales, no, acaparan las mayorías absolutas y empiezan a perseguir las purgas, ¿no? La purga de tanto las máquinas como todo aquel que las defienda, ¿no? Una especie de Sí, de limpieza caza de étnica. brujas. Sí. ¿Qué sucede? Que las máquinas, pues una vez más, de forma pacífica, se crean su propia civilización, su propia ciudad. Se van a Mesopotamia y fundan una ciudad que se llama 01. Y allí, pues digamos que prosperan, utilizan su inteligencia superior y su eficiencia mecánica superior, pues para hacer una megalópolis pues impresionante, perfecta, claro, imagínate, ¿sabes? Pues todo el mundo hace su trabajo, todo el mundo sale a la hora, claro, todo pues, aparte, eh, no tienen las mismas necesidades que nosotros, ¿no? Entonces, pues, esto que acaba sucediendo, que pues empiezan a vender su tecnología a humanos, ¿no? Pues las cosas que fabrican y demás. Sí. Pero esto, claro, esto destruye la economía mundial de los humanos. Tú imagínate. ¿Cuántos, yo qué sé? Pues que inventan, esto me lo estoy inventando, que no están los cómics ni nada, es un ejemplo que te estoy poniendo. Pues crean un producto que lo pueden fabricar a unas velocidades que ninguna civilización humana puede competir. Entonces, claro, pues acaban con la economía humana. Esto hace que pues empiece a haber mucha tensión, envían embajadores. Primero envían embajadores en señal de respeto, porque las máquinas ya habían abandonado toda apariencia humana. El robot que ejecutaron tiene como apariencia así de mayordomo, ¿no? Pues como un mayordomo un poquito robótico, con su bigote, sí, su monóculo y su sombrero, pero un robot, sí. Y aquí ya las máquinas ya habían abandonado todo tipo de apariencia humana y se asemejaban ya bastante a los pulpos que vemos en Matrix, ¿no? Con todos estos apéndices oculares y todos estos todos estos globos oculares, ¿no? En la cara y todos estos apéndices tipo tentáculos para trabajar. Entonces primero mandan unos a embajadores humanos a las Naciones Unidas, se los cargan y entonces ya mandan un segundo embajador con apariencia pulpoide y este embajador suelta ahí una especie de discurso y tiene una bomba nuclear y detona, ¿no? Cargándose el edificio de las Naciones Unidas. Esto pues desemboca en guerra, ¿no? En guerra abierta, haciendo que las Naciones Unidas bombardeen con bombas nucleares 01, pero claro, las máquinas pues lo superan, ¿no? Porque no son tan vulnerables al fuego, ¿no? Y a la radiación y al calor pues como nosotros, con lo cual lo sufren, pero no va más allá, sobreviven. Esto hace que pues 01, la ciudad, los ejércitos de máquinas de 01 empiecen a marchar, ¿no? Y empiecen a conquistar el mundo. Y los humanos, una vez más,
en aras de derrotar a las máquinas que habían creado y a las que habían maltratado, destruyan el cielo. El cielo este raro que vemos en Matrix, totalmente oscurecido y aberrante, ¿no? Y casi de fantasía, ¿no? Es culpa de los humanos, porque las máquinas eran solares. Las máquinas, su fuente de alimento era solar. Y ese cielo, ese planeta, ¿no? Luego hubo invierno nuclear por las bombas, por supuesto. Pero fue a raíz de la propia humanidad cargándose el cielo para que las máquinas no tuvieran poder, no tuvieran energía. Aparte de esto, la humanidad lanza una ofensiva nuclear enorme contra la humanidad. Dice Rubén que es un plan muy tonto porque los humanos necesitan el sol igual, pero bueno. Sí, por supuesto. Estos agujeros. ¿De agujeros de guión hablamos alguna vez? Creo que no hablamos de clichés de guión, pero de agujeros de guión. Eso es para el próximo. Pues Rubén nos acaba de dar ya idea para otro programa. Tremendos agujeros de guión. Pues sí, no, realmente, pues yo no sé qué le pasaba a esta humanidad, ¿no? tan brillante, pero sí, decidieron cargarse el sol, como Barnes, ¿no? Que lo ponían en alquiler. Pues esto es como que generan una capa de tormentas, ¿no? Que impide que el sol llegue a la Tierra, lo que efectivamente se cargaría las cosechas y nuestra propia necesidad de vitaminas, pero bueno. Total, puedo pensar que era un plan realista, porque esta guerra tuvo lugar en 2020. ¿Cuántos dijiste? ¿2020? No recuerdo exactamente la fecha, porque te lo estoy diciendo un poco todo así de memoria. Ponte que las Wachowski pensaron que esta guerra tuvo lugar en 1921, que creo que fue lo que dijiste, o 24, no sé. Pero bueno, si se anticiparon a que iba a estar Donald Trump en el poder, a lo mejor sí que tendría sentido que decidiera cargarse el sol, ¿eh? Claro. Yo a Donald Trump lo veo preguntándole a sus asesores, ¿cómo funcionan las máquinas con energía solar? Pues destruyamos el sol. Bueno, destruyamos el cielo. Destruyamos el sol, no podemos destruir el sol, pues tapémoslo. Sí. Bueno, que total, que al final, como no hay sol y las máquinas necesitan energía pues calórica, ¿no? Y tal, para digamos sobrevivir, se ven obligadas a lo que hacen en las pelis, ¿no? A lo de cultivar humanos. Para digamos extraer su energía y demás. Y bueno, luego esto todo deriva en que las máquinas pues crean Matrix, ¿no? Pues para tener a los humanos digamos controlados y demás. Que primero se crearon cuando crean al arquitecto, ¿no? A esta inteligencia artificial que desarrolla Matrix. Esto mola mucho porque el primer intento del arquitecto fue crear un Matrix perfecto, que era siempre Navidad en Nueva York y todo el mundo era feliz, ¿no? Era solo en casa 24/7. Pero la gente los humanos se desconectaban automáticamente de esta realidad, como que les petaba el hardware y no entendían esa realidad, el cerebro humano no la aceptaba. Entonces luego el arquitecto intentó lo contrario y creó una Matrix chunga, que era un mundo así postapocalíptico, lleno de monstruos sacados de la mitología humana, que esto da para spin-off. Esto mola mucho, que ahí tampoco funcionó, porque los humanos pues no aguantaban. Hostia, tú imagínate, tío, imagínate una peli así de fantasía en un mundo tipo, no sé, tipo He-Man, ¿no? Donde mezclas la fantasía épica y la futurista. Y al final de la peli te revelan que es todo una Matrix. Claro, imagínate el Señor de los Anillos, que le dan el flechazo a Boromir y la siguiente escena es que Boromir se desconecta ahí, ¿sabes? En la vaina esta, y sale ahí del fluido y se arranca los cables.
Yo La creo gente que flipa. no se lo ve venir nadie, ¿eh? O sea, Claro, claro. buah Y ahora, brutal, dice Rubén. claro, esto me pareció genial. Y bueno, luego ya lo que se ve en las pelis, ¿no? Lo de que el arquitecto como que tiene pactado con el elegido reiniciar Matrix cada 100 años, ¿no? Todo lo que ya vemos, ¿no? En las pelis. Pero a mí este trasfondo de una humanidad que la caga, ¿no? Que es como casi una propia evolución. Como de hecho el agente Smith lo dice, en plan, que somos un cáncer y que no valemos para nada y que estamos mejor como estamos. Eso, bueno, eso ya da para debatir. Claro. A veces un poco sí, señor Smith, pero que me parece muy interesante cómo al principio pues las máquinas simplemente querían coexistir y cómo pues en el fondo la humanidad está como está por, por culpa por culpa nuestra, ¿sabes? Claro. Porque en las pelis tú dices, jolín, qué peligro las máquinas, qué tal, pero realmente fue cagada tras cagada de la humanidad. Pues sí. Y las máquinas, ¿no? La inteligencia artificial, Skynet, estoy pensando en GLaDOS, el Portal, siempre nos han dado villanos muy interesantes porque es un miedo como muy humano, ¿no? Un miedo a esa robótica, esa inteligencia artificial que nos pueda suplantar, por así Sí, sí. decirlo. Skynet, sí, sí. O sea, de hecho yo quería hablar precisamente, ya que me diste el pie, de GLaDOS, porque a mí me parece, yo creo que el mejor villano de la historia de los videojuegos. O De si los no, uno de mejores, los sí, sí. mejores. Porque normalmente, claro, los videojuegos el problema que tienen a la hora de representar villanos es que, claro, tú, a diferencia del cine, donde tú puedes ver la perspectiva del villano durante un montón de tiempo, durante media hora, si les apetece, en los videojuegos es más complicado, porque en los videojuegos tú llevas al héroe y, y claro, en todo momento ves la historia desde su punto de vista. Es muy difícil empatizar con un villano o adorar a un villano que solamente ves al final de la fase durante 2 minutos, ¿sabes? El enfrentamiento ahí. Mm. Pero GLaDOS en Portal está presente durante toda la partida, rompiéndote las narices, ¿sabes? Sí. Porque te está molestando constantemente con sus mensajes irónicos o con sus dobles sentidos, jugando con tus sentimientos, ¿sabes? Haciéndote creer que ya estás llegando al final cuando no, o diciéndote que vas a caer en una trampa cuando no, o diciéndote que el siguiente puzzle al que te vas a enfrentar es imposible, que nadie lo ha conseguido superar, y después lo superas y te dice, bueno, en realidad no era para tanto. y, y bueno, para mí es genial, GLaDOS. Es que te digo más. Cuando a Valve se le ocurrió Portal, eh, se podría haber hecho lo siguiente. A ti se te ocurre esta idea jugable, la consigues desarrollar, por la cual tú creas el sistema de portales, que todos Uh -huh. conocemos de Portal. Una pistola que abre un portal naranja y uno azul y creas un pasillo. Eso es suficiente premisa como para montar una franquicia de videojuegos. Del mismo modo que los cubos de Minecraft, el hecho de yo quito un cubo y lo pongo, eso es Uh -huh. puto Lego, ¿no? Es Claro. suficiente premisa jugable como para decir, de aquí voy a sacar, con esto me compro un yate, ¿no? Ya. Igual que Mario Bros, que corre, salta y coge monedas en su día. Pero es que fueron más allá y crearon una narrativa y un villano, precisamente, que, que es legendario, que es historia de los videojuegos. Y Mira, me parece súper interesante en este aspecto. Rubén dice, siguiendo con Valve, a mí me parece muy guay el G-Man de Half-Life precisamente porque no sabemos nada de él. Es verdad. Tengo una llamada, Abel, ¿vale? Te tengo que dejar solo al volante un momento. Ningún problema. Eh,
Sí, yo creo que Valve en ese sentido desarrolló muy guay los villanos. O sea, es verdad que el G-Man este de Half-Life está muy guay, que GLaDOS mola mucho. Pero es lo que digo yo, en videojuegos es muy difícil encontrar villanos que sean carismáticos o que... A no ser que tú mismo controles al villano, que esa es otra. También es habitual ver... Bueno, no es tan habitual, pero bueno, que ha ocurrido. Ya Juegos, estoy. no, no sé, desde el Dungeon Keeper era el videojuego en el que llevabas al villano. Llevabas a una especie de señor oscuro. Sí, tú eras como el amo de la mazmorra. Claro, Sí, pues, era como un keeper. pues claro, es lo que decía un poco, ¿no? Que es difícil ver en el mundo del videojuego a un villano con carisma por eso, porque normalmente lo ves un momento durante unos minutos que te enfrentas a él y ya está. Pero sí que es verdad que en algunos casos, como es el Dungeon Key, pero u otros, manejas al villano y ahí ya, pues. Hola, Canelita. Canelita acaba de llegar, bienvenida. Buenas. Estamos hablando de villanos, estamos grabando el podcast Buah Brutal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es el fin del mundo, dice. Ah, es verdad, estoy al mismo tiempo que. Ya sabes que soy multitask. Claro. Entonces, al mismo tiempo que estamos grabando, yo estoy haciendo un dibujo de Anakin contra Obi-Wan en Mustafar. Mustafar se llama, ¿no? Sí. Sí, lo veo. El... Te tengo en pantalla, por otro lado. Ah, perfecto. Sí, pues. A ver, me da un poco de vergüenza porque está aquí Rubén, que es un ilustrador de categoría, y yo que soy un pintamonas, que yo en realidad lo que soy es guionista, y estoy aquí dibujando como si fuera. Pero bueno, se hace lo que se puede. Que está guapo, dice Rubén. Bueno, gracias, tío. Gracias. Se hace lo que se puede, pero bueno. Pues eso, sí. Estábamos eso, comentando lo de los villanos y de videojuegos. Y en ese sentido, GLaDOS es lo que tiene, que en todo momento, como tú, como protagonista, no te escuchas, porque no dices nada, la protagonista de Portal no dice nada en ningún momento. Sin embargo, escuchas la voz todo el rato de GLaDOS. Entonces, yo creo que tiene incluso más carisma que el héroe el villano. Es un caso bastante particular. Dice Canelita. ¿Y la voz de fondo quién es? Pues la voz de fondo no es mi conciencia, es Sergio, que es un amigo con el que estoy grabando el podcast Brutal este, que vamos a hacer un poquito de spam. Lo podéis encontrar en YouTube, en iVoox y en cualquier plataforma de podcast como Spotify, por ejemplo. Hola Sergio, dice Canelita. Hola, Canelita, ¿qué tal? Bueno, exactamente dice hola Sergio Ogwo. Uh, Pues sí, Hola, hola. pues sí. Ya no sé quién tiene que decir villano, se me fue la pinza. No sé, pero bueno, que sí, que en todo caso creo que Portal sin GLaDOS habría quedado como la típica el típico juego que tiene una mecánica graciosa y ya está. ¿Sabes? Creo Sí, que se habría quedado ahí. Pues voy a hablar de un villano. No, no es un villano, es un antagonista eh, al que te enfrentas en Dark Souls. Y es un enfrentamiento que está empapado de emociones, ¿no? Dark Souls en general es un juego en que las emociones están un poco a flor de piel. Estás en una montaña rusa, ¿no? De momentos, desde estar a punto de romper el mando hasta llorar casi de alegría cuando ves ese mensaje de victoria, ¿no? Lo que parecía imposible, al final pues lo dominas. Esto es un mensaje que te manda Dark Souls constantemente. Y uno está en esa mecánica de dificultad, no dificultad injusta, simplemente pues que el juego confía en que tú
tú puedes cargarte este demonio aberrante imposible que te mata de una hostia, ya verás cómo al final puede. Claro. Entonces uno está acostumbrado a esta mecánica y de repente pues Dark Souls te pone un combate que la emoción principal es la tristeza, ¿no? Estoy hablando del gran globo gris de Sif, este perrete enorme con la espada que te encuentras en la tumba de su amo, del caballero Artorias. Es bastante chungo porque al principio no entiendes nada. Ves esa Dark Souls, ya sabéis que es un juego que tiene una narrativa un poco peculiar. No hay un prólogo, no hay un... O sea, sí que lo hay, pero es muy críptico. Y la historia es como... Más que ser como una especie de río, ¿no? Que tú ves correr de principio a fin. Es como una humedad, como un pantano, ¿no? Que todo lo empapa, pero que no tiene un fluir discernible, por así decirlo. Claro. Y yo la primera vez que me enfrenté a Sif, pues dije, anda, un perro gigante con una espada. Qué guay, ¿no? Como mola, qué creativa es esta gente. Y aparte, y yo, claro, yo iba con todo, porque yo decía, buah, es que esto va a ser complicadísimo. Y yo me lo cargué y punto, y no me di cuenta de nada. Pero realmente lo que está haciendo Sif es vigilar, guardar la tumba de su amo, del caballero Artorias. Claro. Sif está ahí, es un lobo gigante que tiene garras y tiene dientes, pero decide pelear con la espada de su dueño. Y está ahí porque no quiere que nadie no quiere que nadie moleste la tumba de su amo, pero sobre todo no quiere que nadie vaya al abismo, repita el destino fatal de su amo. En el pasado, el caballero Artorias, uno de los caballeros más importantes del rey Wing, fue al abismo en una misión importante y fue acompañado de su perrete, que entonces era un cachorro. Y Artorias pues cae en desgracia, desaparece en el abismo, pierde su escudo lo emplea para, digamos, proteger a Sif y bueno, se queda manco y al final en la expansión, Joder, qué pena. En la expansión te puedes enfrentar con él, pero lo que es genial es que en la expansión de Dark Souls, digamos que tú viajas atrás en el tiempo para enfrentarte a Artorias. Y si eres hábil, mazmorreando por ahí, buscando, te encuentras a Sif de cachorro, protegido por el escudo, y lo puedes salvar. Y tú puedes hacer esto antes. Sí, y tú puedes hacer esto antes de enfrentarte a Sif. Si tú salvas a Sif en el pasado, cuando te lo encuentras, hay una escena, una cinemática muy bonita en la que Sif te olfatea y te reconoce, pero aúlla hacia el cielo de dolor porque tiene que enfrentarse contigo, tiene que impedir que sigas el ciclo, ¿no? que vayas al abismo y que interrumpas el descanso de su amo. Es una paradoja temporal muy, muy dolorosa y además, si no haces como yo y vas a lo bruto y te das cuenta, claro, yo fui a lo bruto porque es un juego que te exige dar lo mejor de ti en todo momento, pero claro. Sif no pelea a saco porque no le interesa sobrevivir. Cuando lo tienes a la mitad de vida, más o menos, normalmente un boss, los que hayáis jugado a videojuegos o a Dark Souls, sabréis que lo típico de la forma final, ¿no? Y de repente tienes al bicho a punto de matarlo y, yo qué sé, hace algún poder especial y se convierte en un bicho mucho más difícil o sus ataques son más rápidos o lo que sea. Esto en Dark Souls es lo normal.
pero con Sif pasa todo lo contrario. Llega un punto en que ya lo ves que cojea, que renquea, que ha aceptado su destino y que no, incluso ataca torpemente o ya directamente no te ataca. Y ese momento es demoledor para el jugador. Y a mí hacer esto en un juego cuyas emociones suelen ser esta rabia de no poder superar un desafío y luego esa euforia de ¡buah, soy el putísimo amo que acabo de cargar al bicho este! Poner un enfrentamiento así con esta tristeza demoledora a mí me marcó, se me quedó en la patata para siempre. Si podéis ver, si queréis buscar vídeos en YouTube del lore del gran lobo Sif y demás, hay material muy bonito acerca de toda esta historia. Buenísimo. Rubén nos dice, iVoox está con una política de tener podcasts exclusivos y ayudan a la gente que entra con esa idea, por si os puede servir. Sí, lo conocemos, es el iVoox Originals, pero bueno, se necesitan ciertos requisitos que poco a poco iremos cumpliendo, pero que aún estamos algo lejos. Claro, pero bueno, no ser unos payasos como requisito uno, no ser unos payasos como Sergio y Abel. Claro. Quiero hablar ahora un pelín de los villanos del terror. Los villanos del terror. Los villanos del terror. Parece el título de una peli mal traducida, ¿no? Presenta los villanos del terror. Hoy en Scooby-Doo, los villanos del terror. Bueno, pues... Háblame, por favor, de los villanos del terror. Los villanos del terror... claro, yo hay un rollo que yo había pensado antes de preparar este programa, que es que, claro, hay que diferenciar entre lo que es un villano y lo que es un monstruo, ¿sabes? Claro. Porque yo me fijé que hay muchas listas por ahí de los mejores villanos del cine y ves que, por ejemplo, está el xenomorfo, ¿sabes? Y yo, sinceramente, al xenomorfo no lo veo como un villano. No, hombre, el xenomorfo quiere sobrevivir y cazar y ya está. Igual que a Terminator, al T-800 o al T-1000 tampoco los veo exactamente como villanos, sino que los veo más bien como monstruos. Porque son como criaturas que utilizan su instinto para atacar al héroe, no su razón. ¿Sabes? La mayoría de los villanos tienen planes, tienen sentimientos, tienen emociones, pero un xenomorfo o Godzilla, ¿sabes? Incluso Godzilla todavía, pero bueno, la mayoría de monstruos no tienen sentimientos, no tienen emociones, no son seres pensantes. Y entonces por eso quiero diferenciar entre los villanos y los monstruos, porque en el mundo del terror sí que es verdad que muchas veces hay villanos que están considerados como tales, pero para mí son monstruos, ¿no? Sí. Muchos de los, incluso algunos humanos, ¿sabes? Yo hay algunos que son humanos que ya los meto dentro de la categoría más de monstruos que de villanos. Por ejemplo, Freddy Krueger, ¿en qué lo meterías? ¿Es un villano o es un monstruo? En parte es un villano, porque sigue siendo un ser pensante y sigue razonando, pero claro, también es un monstruo, porque ya no tiene nada de humanidad, ¿no? O Chucky, por ejemplo. Bueno, Chucky sí que podría ser un villano porque al fin y al cabo es el espíritu del asesino dentro de un muñeco. No es, ¿sabes? Sí, bueno, Freddy Krueger yo lo veo muy humano. Al fin y al cabo está intentando vengarse de toda esa gente. Para mí algo monstruoso, quiero decir, antes has puesto un ejemplo muy bueno con el xenomorfo. El xenomorfo no te mata porque le caigas mal o porque su plan sea especialmente malvado, ¿no? Es que es un cazador. Es como un jaguar. Es exactamente lo mismo. Claro. ¿No? Claro. Un Predator, por ejemplo, sí podría ser más villano, porque sí que ya o sea, aunque no sea humano, pues razona y tiene
sentimientos y emociones, aunque sean muy raros para un humano. Entonces, bueno, sí, yo creo que ahí ya sería otro nivel. Pero bueno, yendo otra vez al terror. Dentro de lo que son villanos, así lo más humanos posibles, yo destacaría dos que a mí me gustan bastante, que son, por un lado, Asami Yamazaki, que es la protagonista de Audition, que me parece una de las villanas más potentes del cine de terror, quizá la más potente del cine de terror japonés y, y una de las más potentes del cine en general de terror. Porque además su maldad no te la ves venir, o sea, viene muy de repente Viene muy de y lado, sí. te pilla muy desprevenido y para mí es flipante. Y después la otra es Carrie, que, que es una villana, porque al final lo que hace es cargarse un montón de gente, pero en el fondo eh, no deja de ser también una heroína, ¿no? Porque sus antagonistas son hijos de puta. Lo que pasa que ella actúa de forma más hijo puta todavía cargándoselos. Pero yo creo que es un ejemplo de cómo nace un villano muy bueno, ¿sabes? O sea, ¿cuántos villanos habrán nacido porque les hacían bullying en la escuela, ¿no? Claro, sí, lo que Muchos villanos comentábamos que vemos antes. en películas que no se explica su origen, que son malos porque sí, pues no habrán empezado como empezó Carrie, ¿no? Con la diferencia de que Carrie tiene poderes sobrenaturales y la mayoría de villanos pues no tienen esa ventaja. Pero me parece un personaje buenísimo por eso, porque puedes llegar a entender por qué se vuelve mala, entre comillas. Que también tú puedes decir, bueno, tampoco la veo que sea tan mala, porque se está vengando de alguien que le está haciendo una puta muy grande. Pero bueno, yo sí la veo como una villana, a pesar de que, de hecho, la historia de Carrie termina en la película, pero si nos imaginamos una Carrie que continúe, no, cuyas aventuras continúen, o sea, yo me podría imaginar perfectamente una especie de Magneto, ¿sabes? Sí, Eh, un villano superpoderoso que, igual que Magneto, tiene resentimiento por la raza humana, por cómo han tratado a los mutantes a lo largo de la historia. Magneto, otro gran villano. Pues Carrie podría ser algo parecido, ¿no? Es una persona que en principio no tiene malas intenciones, pero que la humanidad la convierte en un monstruo. sí, de hecho, un poquito lo que mola de Carrie es que creo que es la primera novela de Stephen King, puede ser. Uy, no sé si es la primera. No sé. Es de las primeras, no sé si es no sé si es la primera. Es que es catárquico porque tú en el fondo estás leyendo eh, la novela y claro, yo la leí sabiendo, ya había visto la peli, o sea, ya sabía lo que pasaba. Pero tú realmente estás leyendo la novela y estás esperando, como lector, el típico giro, ¿no? De guión, el típico punto intermedio, ese tiranosaurio, ¿no? De Jurassic Park, que pasa algo y de repente todo cambia. No, pues que aprende, que como en Karate Kid, no, que aprende karate. No, Claro. Carrie aprende karate y se sabe defender. O yo qué sé, o descubre que típica transformación, ¿no? Se maquilla y de repente es como Anne Hathaway en Princesa por Sorpresa, ¿no? Y de repente es la más popular. Pero eso no llega, y no llega, y no llega, y no hay punto medio en la novela. No hay ese punto de inflexión que dices tú, ah, vale, ahora ya esto ya va cuesta abajo. Y no llega, y no llega. Y justo al final, de repente, como tú ya estás quemado, en plan, de repente es la puta locura. Pero son páginas y páginas de odio y de rabia y de destrucción y de explosiones y de tal. Mira, lo estoy viendo aquí. Se carga a 440 personas. Claro. Joder. Nada mal, ¿eh? Se carga al pueblo entero.
Chamberlain no se recupera del desastre y se convierte en una ciudad fantasma, cuya única atracción es el horrible acontecimiento que ocurrió allí. Y claro, te imagínate se me ocurren dos tipos de lectores. El lector horrorizado, con el libro que le acaba de caer en las manos, y el lector que ha dicho que está en plan diciendo, sí, joder, esto es lo que tenía que pasar, celebrando, ¿no? En plan, aplaudiendo eso que estaba haciendo Carrie. Y mira, Claro. es la novela que le lanzó a la fama, pero no es la primera que escribió. Claro, es que el rollo de identificarse con el villano cuando el villano tiene mucho carisma es súper típico. De hecho, uno de los villanos que más me gusta de los últimos tiempos en materia de televisión no es otro que Walter White, eh, que también es un villano al que vemos nacer poco a poco, ¿no? El protagonista de Breaking Bad. Sí. Poco a poco vamos viendo su transformación cada vez más bestia hacia la maldad, ¿no? Hacia convertirse en un villano. Y es muy interesante precisamente por eso, porque te enseña el origen de un villano desde que es una persona normal, es más que una persona normal, yo casi diría hasta un ciudadano modélico, ¿no? Un profesor de instituto, muy tranquilo, familiar, que nunca se mete con nadie y tal, y de repente se convierte en una leyenda dentro de los bajos fondos, ¿no? Y me parece buenísimo por eso, porque es muy fácil empatizar con él porque poco a poco vas viendo cómo se transforma en villano y cómo va adquiriendo poder y cómo además usa sus conocimientos como profesor para hacer el mal. Y lo que más me flipa es que el tío tiene su intención, ¿no? El tío, en principio, parece que su intención es ayudar a su familia. Sí, dejarles Dejarles una una herencia. buena Sí. herencia cuando palme de cáncer. Pero poco a poco te vas dando cuenta de que en realidad eso es un propósito, o sea, eh, falso totalmente. Que en realidad lo que él siempre quiso es poder. De hecho, cuando ya se queda sin familia, cuando ya solo queda él, el tipo sigue con su intención de volverse más poderoso, de acumular más dinero y de vengarse de sus enemigos, solo por el hecho de que ha conseguido ser alguien que nunca había podido ser como profesor de instituto, ¿sabes? O sea, cató el poder, el dinero y el respeto que le tiene todo el mundo y se dio cuenta de que eso hacía que estuviera muy vivo. O sea, está más vivo ahora que está muriéndose de cáncer que cuando estaba perfectamente sano y era un profesor de instituto cualquiera, ¿no? Eso me parece Sí, súper interesante y por eso me flipa el personaje. sí, o sea, Walter White es más feliz en el último capítulo de Breaking Bad que en el primero. Claro, seguramente. No sé si en el último de todo, pero sí que es verdad que a medida que avanza la serie, vas viendo que el tío se va sintiendo más cómodo con Está su, living, sí, está a tope. con Eso es su muy papel. interesante, porque de hecho en los primeros capítulos como que el cuñado se ríe de él, el poli, ¿sabes? Sí, En sí, sí, plan sí. pringadillo, el hijo como que tiene más idolatrado al cuñado de la DEA que a su padre, todo mal, ¿no? Un típico señor, pues, eh, venido a menos. Y Claro, claro, de repente, en el ocaso, ¿no? En el otoño de tu vida, encuentras algo en lo que eres el puto mejor del mundo y lo agarras con todas tus fuerzas, claro. aunque sea hacer metanfetaminas. Entonces sí que es un personaje al que entiendes.
que por lo menos entiendes. Tú no harías igual lo mismo, pero que entiendes cómo se siente. Sí, totalmente. Esos ruiditos que escucháis de vez en cuando, si es que los escucháis, es Trufa, que mi perra que está acomodándose en el suelo. Hola, Trufa. Trufa en el chat. Pues sí, me pasa, o sea, me gustó mucho Walter White. Y como villano, así, de series, ahora que estamos en el terreno series, vamos a hablar de una serie que tuvo así un final un poco inédito, ¿no? Porque es la primera vez que pasa lo de Juego de Tronos. No sé si pasó más veces, que la Ah, serie adelanta a la obra escrita. pues, a ver, que adelante la obra escrita creo que no hubo muchos casos, pero que haga, digamos, una realidad alternativa, Sí, hombre, eso sí. eso sí, Sí. ¿sabes? O sea, bueno, en el cuento de la criada, por ejemplo, creo, no sé porque no me leí los libros, pero me da la sensación de que se avanzó más de lo que de a donde llega la novela. Pero Sí, no se es que, desarrolló no es que más. la novela vaya en el futuro a seguir por ahí, sino que la novela ya está, ya es lo que hay. Claro, y Y ellos se creo que la serie expandieron, claro. no estoy seguro, ¿eh? Este puede ser uno de los 3 errores que colamos siempre en el podcast. Así que si alguien lo detecta, pues puede que sea este. Dice Rubén, qué decepción. Supongo que se refiere al final de Juego de Tronos, claro. Claro, a mí es que, por ejemplo, hablando de decepción, yo compro que Daenerys Targaryen terminase como terminó. Me vale. Que terminase completamente emborrachada de poder y cargándose Desembarco del Rey. A mí me hubiera gustado que Drogon hubiesen hecho como un plano, en plan, y repitiese lo mismo en otra ciudad y que se cargase todo el mundo y que acabase así. Claro. En fin. Pero fue un poco abrupto todo, ¿no? Fue todo un poco. De repente metieron tercera ahí en esa curva y a tomar por culo. Entonces es Sí. como. Fue como. De repente está loca, ¿no? Y eso no me gustó. O sea, me. Entiendo la idea, ¿no? De que el personaje acabe así, Dice pero fue Rubén, un yo lo poco. compro si fuera un anime de gente que aparece dentro de un MMO. Claro. No sé, yo creo que es difícil en todo caso hacer el final de una serie como Juego de Tronos. No, yo no quiero. No me gustaría estar yo en el pellejo de esos guionistas. Es muy difícil que lo hagas y te aplauda la crítica. Todo el mundo, ¡buah! ¡Qué bien lo hicieron! Pero Sí, sí, es que a ver, también está en regular. yo creo que a mí no, yo no soy de los más críticos con el final de Juego de Tronos. Sí que es verdad que hay cosas que no me gustaron, como por ejemplo lo que dices tú de que fue todo muy precipitado. Yo creo que ese mismo argumento, expandido un poco más en 2 temporadas, podría haber dejado a lo mejor sabor de boca que lo que pasó, Sí, ¿sabes? Es como que eh, fueron demasiadas temporadas diciendo Winter is coming, o sea, la que se viene, buah la que se viene, ya veréis la que se viene, y de repente en 6 capítulos se vino todo de golpe. sí, Y no era para tanto. todo lo que parecía que iba a ir pasando poco a poco pasó en 3 capítulos, ¿sabes? Entonces entiendo que la gente le desilusiona un poco tanta expectativa para ese final. Bueno, es El, peor, y vamos a hablar de. Mira, es un villano, pero es que a, a mí me da más miedo Ramsay Bolton que, que los zombies, quiero decir. el La rey de la lió noche. más, la lió más, y la lió más tiempo, y hizo más daño, y causó más dolor, y es más hijo de puta, y más peligroso. O sea, de verdad, ¿tú quién prefieres que vaya por ti con todos sus recursos y con toda su mala hostia? ¿Ramsay Bolton o el Rey de la Noche? Hombre, está Yo, claro. yo no sé qué decir, ¿eh? Es que sí, tienes razón. Es que, claro, yo creo que Juego de Tronos de lo que trata es precisamente de lo que dice su título, del Juego de Tronos. Sí, no hay No malos. tanto de la invasión del norte, que yo lo veo como una facción más. No lo veo Sí, tanto como el villano que todos deben derrotar,
sino que lo veo como una facción más, como pueden ser los Baratheon, los Lannister o los Stark, ¿sabes? O sea, es Sí, esa ambientación. Es como... una facción más que está en el Juego de Tronos y que quiere llegar a controlar el mundo como quieren llegar a hacerlo los demás, ¿sabes? Lo que pasa que los Targaryen tienen dragones y estos tienen zombies, pero es una facción más, ¿no? O sea, yo creo que el problema está en lo que te decía antes, que había una expectativa tan grande en, en un final súper épico que a la gente le supo a poco o le, no sé, le vino todo como demasiado rápido. A mí me pasó, ¿eh? A mí me vino todo demasiado rápido y me dio la sensación de que había que acabar ya, porque de Sí, hecho había que acabar ya. Había que, tenían que ponerse ya estos dos, los dos creadores estos, tenían que ponerse ya con la saga de Star Wars que habían firmado, que ya estarán en ello, y había que finiquitar esto para ponerse con lo siguiente y fue lo que se sí, hizo. es que eso se nota, se le ven las costuras, ¿no? A la última temporada en ese aspecto y es una pena. Claro, pero bueno, yo de Porque, todas formas la disfruté, ¿eh? Tampoco ah, soy no, de los que dicen que se estropeó la serie, ni va. Yo creo que a ver, yo a lo mejor soy siempre muy, no sé, a lo mejor lo que te soy quiero siempre decir muy es que, amable con estas series que sí, todo el mundo cree que se estropean, pero por ejemplo yo soy de la idea que Perdidos es una pedazo de serie y creo que tuvo episodios mejores y episodios peores a lo largo de toda la serie, pero un episodio no hace mala no hace mala 7 temporadas, ¿sabes? claro, Y la gracia de Perdidos está en las 7 temporadas, no en su resolución final. claro. Y con Juego de Tronos me pasa lo mismo, ¿sabes? Me Sí, parece que me parece que la serie está muy bien y que es una pedazo de serie y que el final haya sido un poco precipitado o que haya algún error de guión en algún momento no hace que se estropee la serie ni que uno diga Juego de Tronos, vaya mierda porque tal. No, yo creo que pasará a la historia como una de las mejores series de esta época y ya está. Dice Rubén, no, no, le quitaron las pelis. Ah, le quitaron las pelis a los de Juego de Tronos. Pues vale. Pues entonces se quedaron hombre, sin Juego de Tronos y sin pelis de Star Wars. están en Infojobs ahora mirando. Pues, joder, a ver, yo la recomiendo muchísimo. La recomendaría 10 veces Juego de Tronos. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, me da pena que es, esta transición de la área pringada, ¿no? A la área Scorpion, al área ninja de la justicia, Uh -huh. indestructible, lleve, no sé si una o dos temporadas, que alguien me ayude ahí, pero un montón de capítulos, con el entrenamiento ahí, con la pesada del palo y lo del templo de las caras, y la decadencia a la locura absoluta de Daenerys Targaryen se haga en un sketch, no en un capítulo, no, en un gag, ¿sabes? Claro. Es A ver, desproporcionado por lo menos. hay mucha opinión al respecto. ¿Eh? Yo he leído artículos de gente defendiendo que el cambio de Daenerys es progresivo y está bien hecho. Y también he visto lo contrario. Entonces, no sé. Sí, La hombre, verdad que no sé con qué quedarme. Ahora mismo no te sabría decir. O sea, depende de cómo lo analices. Porque es verdad que a Daenerys la vimos hacer cosas terribles muchas veces. O sea, cargarse a los esclavistas de forma súper cruel, quemar con el aliento de dragón a unos tíos por desobedecerla. O sea, y hizo es una cosas persona que muy lo perdió chungas, todo. claro. Lo Y que lo pasa que perdió todo, le siempre mataron hay, a sus hijos. claro, siempre hay un punto de inflexión. Esto pasaba con Anakin también. Cuando tú tienes que enseñar a un malo que se vuelve bueno, siempre hay un punto de inflexión que choca. En Anakin, por ejemplo, para mí, o sea, en Daenerys está claro cuál es el punto de inflexión que choca, ¿no? El momento en que dices, uy, pero ¿por qué hace esto? ¿Sabes? Que es el momento en que se carga toda la ciudad.
en que se carga Desembarco del Rey. Es el punto de inflexión que choca de su transición. Y en Anakin el punto de transición que choca es cuando se carga a los niños del templo Jedi. O sea, Sí, es el bofetón. tú en todo momento puedes decir, bueno, se está volviendo malo, entre comillas, ¿no? Se está aceptando un poco todo lo que le dice Palpatine, ¿sabes? Pero de repente se carga a un montón de niños. Entonces, es muy difícil en una peli que son 2 horas, o en 3 pelis, da igual, son 6 horas. Pero es muy difícil enseñar el cambio de un tío que es todo honor y todo heroísmo a enseñar un tío que es tan cruel como para matar, en el caso de Anakin, a un grupo de niños inocentes, y en el caso de Daenerys a una ciudad entera llena de hombres, mujeres y niños, que viene a ser lo mismo. Entonces ese cambio siempre choca. Y por muy bien que se haga en la transición, si tienes 6 temporadas, como en el caso de Breaking Bad, pues a lo mejor lo puedes ver, pero es que incluso en Breaking Bad hay algún momento así, como por ejemplo cuando se carga a la novia de Jesse, ¿sabes? Claro. También es un punto que incluso sabiendo la transformación de Walter White, te choca, porque no lo ves capaz de hacer eso hasta que lo hace. Por eso digo que es muy difícil enseñar así la... Dice Rubén, opino lo mismo, pero la 9 de Star Wars a mí me quitó todo y lo he defendido a muerte. Sí, a ver, para mí, este ya es otro debate, pero bueno, brevemente diré que para mí el problema de la nueva trilogía es más el 7 que el 9. Pero bueno, que eso es otro debate. Pero bueno, que sí, que yo que sé. Otro capítulo más. Es lo que te digo, que malos, o sea, buenos que se vuelven malos, siempre es muy difícil. Siempre es muy complicado y yo qué sé. Claro, es como en Dragon Ball, que Son Goku, tío, el que le partía la cara, se volvía bueno. Bueno, ya está. Es que yo creo que es más fácil hacer la transición inversa, ¿sabes? Convertir a un malo en bueno, creo que es más fácil que convertir a un bueno en malo. Me parece que es mucho más complicado decirle a alguien que este tío que ha hecho cosas geniales, de repente se vuelve el más cruel del mundo, se vuelve un psicópata, que al revés. Que enseñarte un psicópata y rehabilitarlo. Pero bueno. Sí, esa decadencia, porque es una cosa a la que tenemos rechazo. Entonces, es lo que dices tú, de repente Anakin se carga a todos esos niños y dices tú, joder, no tiene sentido, ¿no? Alguien podría decir, no tiene sentido. Pero claro, realmente, ¿cómo lo representas poco a poco eso? Es muy difícil. Primero que pones que le pega un sopapo a un niño. De hecho, precisamente en las guerras clon, que se supone que pasan en un periodo relativamente corto de tiempo, en pocos años, se ve mucho mejor esa transición de Anakin que en las pelis. Tú te vas dando cuenta, además para eso está muy bien hecho el personaje de Ahsoka, que es la aprendiza, bueno, la aprendiza, creo, no sé, bueno, la aprendiz de Anakin, que poco a poco desde su punto de vista vas viendo cómo él se va transformando y ahí se ve mucho mejor que en las pelis, me da la sensación. Pero porque son 7 temporadas, entonces tienes tiempo a hacerlo un poco más despacio. Claro. Toda la razón ahí. Bueno, pues le hemos dado un buen repaso. Se nos quedarán muchos como siempre, pero el tiempo se nos acaba. Hay que hacer las lentejas, Abel. Pues sí. Y me quedo con la idea de Rubén de agujeros de guión para otro episodio, porque da bastante para... Solo ya en Marvel, por ejemplo, se podría hacer un documental sobre las incongruencias que hay en el MCU. Pero bueno, también lógico y normal que las hay. Con muchos directores distintos, Claro, no se conocen, es una fiesta. Que así, yo creo que debería ser parte ya del propio lore, en plan.
Debería ser por parte del meme. Los propios agujeros Claro. de guión. Pelis enteras que no tiene sentido que existan. Esto es verdad, esto lo veremos. Sí, sí, Así que sí. nada, a ver, no queda sino despedirse. Sí, yo voy a avisar que yo voy a estar un ratito más en Twitch, pero el programa lo vamos a acabar aquí. Y lo típico, agradecer a todos los que han pasado por el canal a saludar y a verter sus opiniones y decirles que si quieren seguir vertiendo más opiniones, pueden vertir sus opiniones en... Es difícil conjugar el verbo vertir, ¿eh? Sí, En nuestro email buabrutal@gmail.com o pueden comentarnos también en nuestras redes, especialmente en Instagram, donde estamos más activos. pues nada, a ver, lo dicho, un abrazo a todos y hasta la próxima semana entonces. Hasta la próxima semana, Sergio. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao, chao.